estamos a una semana del parcial prácticamente, así que hoy calculo que me van a participar un montón, porque ya saben, el 90%, no, bueno, le demos un changuito, 90% de la materia. Vamos a comenzar desarrollando lo que vimos en la clase de ayer con los chicos, y después de esto vamos a rememorar un poquito lo que nos faltó a nosotros en la clase esa que nos fuimos a la charla del profe. Bueno, que en realidad hubo ahí una introducción y después lo que hicimos fue comenzar con el trabajo práctico. Justamente por eso es que hoy lo llamé media hora antes, para que tengamos más tiempo durante el transcurso del día de hoy y durante parte de la clase de mañana, para terminar el trabajo práctico y que lo puedan presentar bien. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la tríada de seguridad CIA, de la que hemos venido hablando durante las clases, porque siempre que hablamos de ciberseguridad, ataques, amenazas, siempre terminan relacionándose con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, vamos a comenzar. Me voy de nuevo. Entonces, ¿qué es o qué se considera estos tres pilares fundamentales, como yo les decía, y es la base principal de cualquier sistema de gestión de seguridad? Y se tienen que cumplimentar los tres en una misma medida. Es decir, no es que se le puede dar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Más importancia a uno que a otro. Los tres tienen que ser atendidos, digamos, de igual manera, porque los tres son importantes. Si uno falla, falla todo el sistema de gestión de seguridad. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando nosotros hablábamos de confidencialidad, a qué nos referíamos? Más allá de lo que dice ahí en la pizarra, ¿cuándo habíamos referenciado nosotros la confidencialidad? Claro, cuando la vulneran. Cuando no la vulneran. ¿Y qué sería vulnerar la confidencialidad? Cuando alguien que no tiene permitido el acceso a la información. Exactamente. Cuando ya tenemos la primera aprobada del parcial, ¿eh? Estuvo viendo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dado el ejemplo de que digamos, en la antigüedad se encriptaban los datos para que nadie que no tuviera esa clave para desencriptar pueda acceder a esos datos y los pueda ver? Entonces, a eso nos referíamos cuando nosotros hablamos de eso, dijimos que eso protegía la confidencialidad. Entonces, la confidencialidad garantiza precisamente eso, que la información no sea accedida y por lo tanto tampoco divulgada a personas que no están autorizadas, digamos, a hacerlo. ¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar para garantizar esa confidencialidad? La primera medida era el cifrado de datos. ¿Se acuerdan qué permitía el cifrado de datos o para qué cifrábamos los datos? ¿Para qué cifrábamos los datos? Solamente personas seleccionadas el 10 primeros. Claro, el hecho de cifrar los datos es para que solo la pueda ver la persona que tenga la clave de cifrado. Entonces, se cifran los datos en las redes seguras para viajar, digamos. Esos datos se cifran justamente para que si hay alguna intercepción en el medio o hay alguien espiando, digamos, a través de la red, no pueda interceptar los datos y, en realidad, si los intercepta, no pueda descifrarlos. ¿Por qué? Porque no va a tener la clave necesaria para poder desencriptar, digamos, esos datos. ¿Sí? ¿Eso hace el protocolo HTTPS? Sí, eso hacen los protocolos. Protocolos VPN también. Vamos a ver un poquito de... Bueno, entonces, el cifrado de datos
datos es básicamente eso, son algoritmos que protegen los datos sensibles y que al cual solo van a acceder con la clave de descifrado. Después tenemos lo que es el control de acceso y cómo nosotros controlamos el acceso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado a través de contraseñas, de cómo tenían que ser esas contraseñas? Claro, tenían que ser contraseñas robustas, no contraseñas fáciles que se puedan adivinar fácilmente, como por ahí utilizamos fecha de nacimiento, DNI, ¿sí? Que son datos fácilmente relacionables con la persona que tiene, digamos, la cuenta. Autenticación de dos factores. ¿Y a qué nos referíamos nosotros con autenticación de dos factores? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es autenticación de dos factores? Que exista más, o sea, capas de seguridad. Por ejemplo, la primera capa podría ser la contraseña. Nosotros ingresamos en un formulario. El primer factor, sí. Y la otra sería el reconocimiento facial. ¿Sí? Está bien. Entonces, a eso nos referimos con autenticación multifactor. Que tenga más de un sistema de acceso. O sea, yo pongo el PIN y además requiero algún dato biométrico, ya sea reconocimiento facial, ya sea la huella digital, o algún token, o algún código que me llegue al mail. Ustedes vieron que hay plataformas ahora que hacen eso. Me envían un código de acceso al mail. Si yo soy el dueño del mail, ingreso, pongo ese código de acceso y recién de ahí me dejan ingresar. Entonces, a eso se refiere con el autenticación de dos o más factores. Autenticación multifactor. Y las listas de control de acceso son mecanismos de seguridad que lo que nos va a decir, digamos, son reglas que se establecen y que permiten saber quién es el usuario que puede acceder y qué permisos puede tener a través de ese acceso. Entonces, las listas de control definen quién puede acceder, que puede ser un usuario, un IP, un recursos, qué puede hacer, a qué puede acceder, ¿sí? Y qué permisos tiene dentro de ese acceso. Supónganse que nosotros tenemos las notas donde nosotros, los profesores, cargamos las notas. Nosotros como profesores, ¿qué tipo de acceso tenemos a esa base de datos? De administrador. ¿Y qué podemos hacer? Bien, podemos escribir, ¿sí? Podemos leer y escribir, porque podemos modificar. Cargamos la nota, guardamos, modificamos. Ustedes como alumnos, ¿qué pueden hacer? Solo ver. Tienen el permiso de acceso, pero solo pueden ver. ¿Sí? En el caso de usted, por ejemplo, el límite es su materia, no puede modificar las notas de otro profesor. No. Ahí es el límite, digamos. Yo también tengo límites. Sí. Yo no puedo ver, digamos, el Ciu Guaraní de otro profe. Pues yo tengo mi usuario y mi contraseña, que entro a mi Ciu Guaraní y puedo manejar mis materias. Entonces, el alumno puede entrar, digamos, a través de su contraseña y ve solo la nota que yo le puse. Accede al sistema, pero ve solo la nota. Y un visitante cualquiera, ¿qué permiso tiene? Ninguno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que delimitan, digamos, lo que establecen las listas de control. ¿Quién puede ingresar? ¿A qué recursos puede ingresar? ¿Y qué permisos tiene con esos recursos? No sé si tenemos como historia para ver quién fue la persona. Tengo que tener un control si en el caso se llega a ser vulnerable de alguna forma, que haya implantado un tercero o algo así, que haya sido filtrada información. Hay, digamos, software específico para eso. ¿Sí? No sería esa lista de control. La lista de control no. La lista de control lo que te permite es eso. Define nada más el usuario que entra,
Hay software parecidos que sí te permiten fijar como una trazabilidad. Claro, sí, un registro, una trazabilidad forense se llama, que lo que te permite hacer es ver quién entró, a qué hora entró, que lo vamos a ver ahí un poquito más adelante. Después tenemos lo que es el enmascaramiento, ¿sí? Presenta información sensible manteniendo su estructura sin revelar el dato original. Y acá el enmascaramiento, a diferencia del cifrado, lo que hace es ocultar la información. Entonces, supóngase, generalmente se usa el enmascaramiento cuando almacenamos los datos y es para ocultar, por ejemplo, datos bancarios, números de DNI, se usa en hospitales, en la base de datos de hospitales, y lo que nos permite el enmascaramiento es ver parcialmente un dato. Por ahí cuando yo lo escriba, ustedes lo van a reconocer porque en las apps bancarias, cuando solicitamos ver, cuando queremos ver los datos, por ejemplo, de las tarjetas, supónganse, este es el dato real. ¿Es la tarjeta tuya? Espero no estarme acordando, no, nunca me acuerdo de nada, pero espero no estarme acordando de mi tarjeta. Bueno, este es el dato real, ¿sí? ¿Cómo lo vemos nosotros de manera enmascarada? Lo vemos así. Asterisco, asterisco, asterisco. Bueno, disculpen, asterisco. Y vemos solamente los últimos números. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de enmascaramiento que lo que hace es ocultar la información. ¿Cuál sería la diferencia con el cifrado? Que el cifrado tiene varios símbolos. Que el cifrado lo que hace es transformar la información. O sea, no es que la oculta, la cambia, ¿sí? A través de datos, ¿sí? Y que lo va a poder descifrar solamente el que tenga esa clave de descifrado. Bien. Entonces, este es un tipo de enmascaramiento que se llama enmascaramiento total. Hay un enmascaramiento también que se llama enmascaramiento completo, que, supónganse, este es el dato real. Pero nosotros, sí, lo vemos como usuario 1, 2, 3. Entonces, esta es otra forma de enmascaramiento completo se llama. Lo que hace es ocultar el dato real a través de un nombre falso, de un nombre ficticio. Bien. Y el otro tipo de enmascaramiento, el enmascaramiento dinámico, es el que permite, por ejemplo, a administradores ver cosas a los que los usuarios no pueden ver. Entonces, por ejemplo, en las sesiones nuestras, cuando yo ingreso como usuario a mi sesión en el aula virtual, hay cosas que yo puedo ver que ustedes como alumnos cuando ingresan, si están ocultas de acuerdo a mi configuración, ustedes no pueden ver. Entonces ese es otro tipo de enmascaramiento que se llama enmascaramiento dinámico. Después tenemos lo que se llaman túneles VPN o redes VPN. ¿Para qué habíamos dicho que servían o qué eran las redes VPN? Es para ocultar la comunicación, por así decirlo. Para ocultar la comunicación. Sí, en realidad se usan las redes públicas y lo que se hace es establecer conexiones seguras entre un router, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, una conexión de una PC con un usuario, en el caso de cuando trabajamos en nuestra casa, digamos, trabajo con Office, no nos conectamos a través de la red pública, sino
yo tengo un cliente VPN que tengo, digamos, mis credenciales, que ingreso y me conecto. Permiso, Sí, disculpe. bueno, ingreso y me conecto a la red de mi empresa a través de el usuario, la contraseña, y creo como un túnel, por eso se llama túnel VPN, creo así como un túnel por el que viajan los datos de manera segura dentro de la red pública e impide que alguien pueda acceder a esos datos. ¿Sí? Como un camino paralelo dentro del camino, pero ese camino es como que está blindado. ¿Se entiende más o menos la analogía del...? No solamente eso, sino también que va a un nivel un poquito más arriba que oculta nuestras direcciones IP. También, ¿sí? Oculta nuestras direcciones IP. También se puede conectar de sitio a sitio, es decir, de una red a otra red. Supónganse en el caso cuando hay una sucursal, ¿sí? Supónganse la casa central está en Buenos Aires, una sucursal está en Santa Fe. Entonces se conectan a través de un router que están en cada una de las sucursales y utilizan ese tipo de conexión de red privada virtual. Y la idea es que la transmisión de los datos a través de ese canal, de ese túnel, sea seguro. ¿Sí? Y como había dicho el compañero, también otra de las características que tienen las redes VPN es que ocultan nuestra dirección IP. Bien, estos son los protocolos para redes VPN, digamos, más comunes, más usados. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Bueno, este es digamos, un ejemplo gráfico de cómo sería el enmascaramiento versus el cifrado de datos. Fíjense que el enmascaramiento acá, este es el dato original, cómo viaja, ¿sí? O cómo se guarda enmascarado, es decir, en este caso es un enmascaramiento parcial, muestra solamente parte del dato y la estructura, digamos, original se mantiene oculta, en este caso. Y en este caso lo que hace es transformar el dato. No es que lo oculta, no es el mismo dato, lo transforma y solamente aquel que tiene la clave del descifrado lo puede leer. Y lo vuelve a ese estado original y lo lee. Bien, pasamos ahora a lo que es la integridad. ¿Se acuerdan ustedes qué era la integridad? Es el resguardo de la información para que no sea posible Modificada. modificar. Es el resguardo de la información para que no sea posible modificar. bien, cuando nosotros hablamos de integridad, lo que pretendemos es que la información no sea modificada. No solo que no sea modificada, sino también que no sea cambiada, no sea eliminada. ¿Sí? Porque el hecho de que ingresen y nos borren los datos también atenta contra la integridad. Entonces, la integridad se ocupa de que esa información no sea modificada. Bien, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar para proteger, digamos, esa integridad? Firmas digitales son las que verifican que los datos no hayan sido modificados ni en tránsito ni en almacenamiento. Registros de auditoría. Lo que hacen estos registros de auditoría es rastrear si realmente hubo cambios a los establecidos y de esa manera pueden detectar cualquier alteración. Entonces son sistemas que lo que hacen es registrar constantemente para ver si hubo algún cambio o alguna alteración de
desde que fue instalada, digamos que ese cambio no haya sido autorizado. En el caso de que detecten algún tipo de este cambio, lo que hacen es inmediatamente alertar y subsanar esa vulnerabilidad. Copias de seguridad. ¿Para qué piensan ustedes que las copias de seguridad nos sirven como medida de integridad? Si se borran por error. Si se borran por error, no. Si se borran, ¿sí? Si nosotros perdemos la información o si se borra por error, ¿qué pasa con nuestros datos? O sea, no tenemos, desaparecen y deja de ser íntegra. O si son atacados, entonces la forma que tenemos de seguir manteniendo esa integridad es a través de copias de seguridad, recuperamos toda la información y digamos, la seguimos manteniendo intacta. Los sistemas de detección de intrusos. Esto también son software, ¿sí?, que lo que hacen es analizar la actividad, ya sea de la red, de los sistemas, y si detectan cualquier actividad sospechosa que pueda amenazar la integridad de los datos. Hay sistemas de detección de intrusos bastante avanzados que, si detectan alguna vulnerabilidad, la corrigen en ese momento y para que el proceso siga sin ninguna alteración y siguen monitoreando. Son todas medidas que nosotros podemos adoptar para garantizar la integridad de los datos. Después tenemos los métodos de hashing, que lo que hacen es comparar, digamos, un dato original con el que llegó a destino. Si es igual, es porque el dato no fue modificado. Si es distinto, quiere decir que ahí hubo una intercepción en el camino, que ese dato fue alterado, entonces se da cuenta, digamos, que ahí hubo algún tipo de ataque o algún tipo de modificación sin autorización. Y después, la otra forma que tenemos es el control de versiones, que es lo que me había preguntado hace rato. ¿Cómo es su nombre? Persona masculina. Luis, que en este caso sí nosotros podemos tener un registro a través del control de versiones para comparar, por ejemplo, si actualmente hay algún tipo de alteración dentro, digamos, de nuestros datos, yo lo puedo comparar con versiones anteriores y ver si ese tipo de alteración está, digamos, registrada, si es una alteración o no. Si nosotros vemos que es algo que no fue autorizado, algo que no estaba anteriormente, entonces nos llama la atención y tenemos que tomar medidas sobre eso. Y también sirve para cuando ocurre un ataque, cualquier tipo de ataque, esto me va a permitir ver cuándo ocurrió, en qué momento, ¿sí?, qué parte específica atacó. Entonces esto sí me sirve así como para hacer un rastreo. Y... no. Acá es donde el profe deja de dormir y viene a explicar. Una pregunta. Sí. Lo que es el cifrado de extremo a extremo también sería algo de medida de integridad. De integridad. Sí, eso del cifrado de extremo a extremo, por ejemplo en WhatsApp. Sí. Sería una medida de integridad también. Y es una medida de confidencialidad. En realidad lo que te permite es que esos datos viajen sin que nadie pueda interferir y leerlos. ¿Sí? Es una medida de confidencialidad. ¿Quieren saber algo más sobre firmas digitales o no? ¿También hasta ahí? Bien. Las firmas digitales, actualmente existen dos tecnologías con las cuales se está trabajando. Una de ellas es la que utilizamos nosotros sin saber cuando navegamos por Internet. Hoy navegar por Internet implica que cuando ponemos la dirección donde queremos ir, trabajamos con un protocolo que es HTTPS. ¿Sí? Antes era el HTTP solo y nos permitía navegar tranquilamente. Ahora sí, no está instalado el Secure dentro de ese protocolo, o sea, si no estamos utilizando el protocolo seguro,
Ya el navegador, el software que utilizamos para navegar, nos avisa que estás entrando a un sitio que no es seguro. ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos datos a la página web nos devuelven datos, ¿sí? Entonces necesita de alguna forma comunicarse de forma en que esa información sea seguro, tanto para nosotros usuarios como para ese sitio, esa plataforma. ¿Cómo funciona? La página web lo que tiene instalado es un certificado de seguridad. Es un certificado digital que se lo extiende una unidad certificante, que existen empresas que te venden ese certificado, generalmente duran 2 años y se lo vuelve a actualizar antes que caduque, por supuesto. En ese certificado está toda la información de la empresa, de la página, entre ellos la fecha de vencimiento, a quién le pertenece y la URL o la dirección de esa página. Por ejemplo, queremos entrar a la página de Clarín, nosotros ponemos www.clarin.com.ar y entramos a la página. ¿Qué hace nuestro navegador? ¿Saben lo que es el navegador, no? ¿Sí? Bien, el navegador, sea Chrome, sea Firefox, el que ustedes usen, lo que hace es pedirle a ese sitio, a ese servidor, que se presente, le dice quién sos. Lo que hace ese servidor, donde está instalada esa página web, es entregarle su certificado de seguridad. En ese certificado de seguridad está toda la información. Entonces el navegador lee el certificado, lo verifica para ver si es verídico, y supongamos que Clarín tiene instalado el certificado de Olé, es la misma empresa, pero distintas páginas. Entonces nuestro navegador nos va a decir que algo anda mal, que el certificado no es seguro. ¿Se dan cuenta? Cualquier cosa que encuentres rara en nuestro navegador nos permite seguir navegando, pero nos avisa que hay algo que no está correcto. ¿Está? Bien, así. ¿Cómo funciona esto? Junto con ese certificado existen 2 tipos de firmas. Una firma que es pública y una firma que es privada. La firma pública es la que nosotros tenemos que compartir para poder comunicarme con otra persona. Y la privada es única, es privada. Entonces, cuando nos envía ese certificado, viene también esa firma pública del sitio web. Cuando nosotros ingresamos nuestros datos, sea correo electrónico y la contraseña, para poder loguearnos dentro de Clarín, esos datos se cifran con la contraseña, con la clave pública, esa firma digital pública, una clave pública, y se envía firmada hacia Clarín. Clarín con su clave privada la descifra y verifica los datos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada sitio va a tener 2 claves, una clave pública y una privada. Eso, con la junta de esas 2, podemos hacer lo que se llama una firma digital. Ese es un método en que se utiliza. Otro método, ¿saben lo que es un escribano? Sí. ¿Sí? ¿Qué es un escribano? Bien, una persona que certifica. ¿Certifica qué? Bien, una persona que certifica firmas en un instrumento. Bueno, algo parecido, es una figura un poco más compleja que esa, es un auxiliar del derecho de la justicia, que lo que hace es, entre sus funciones, certifica, por ejemplo, queremos vender nuestro vehículo o nuestra casa. Nos vamos entonces a un escribano, el escribano, en ese instrumento que puede ser público o privado, con su firma va a dar fe de que las personas que se presentaron a ese negocio son fulano, sultano, mengano. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, ante cualquier problema que tengamos con la justicia, ese documento está certificado y nos da legalidad gracias a la firma de ese escribano. ¿Se dan cuenta hasta acá? Hasta hace un tiempo, esa firma tenía que ser oleográfica. O sea, teníamos que ir físicamente hasta el escribano para que el escribano nos vea colocar la firma con una lapicera que estaba registrada dentro del colegio de escribanos y con su firma y sello cerraba ese documento. ¿Está? Bien. Gracias al avance de la tecnología, esas firmas digitales hoy ya lo tienen los escribanos. De modo de que nosotros podemos hacer una operación desde acá, desde Catamarca, y firmar con un escribano que, por ejemplo, está en provincia de Buenos Aires. Ese escribano va a certificar las firmas, mi firma digital con su firma digital, y ese instrumento
es el mismo que nosotros firmábamos en puño y letra, está digitalizado con firmas digitales. Y se puede verificar esa firma digital gracias a una estampa que se hace en ese documento digital, que al momento de hacer clic nos abre un certificado y nos dice si la firma es válida, si hay una entidad que la certifique y si hay una fecha de caducidad. ¿Sí? Porque todas las firmas se vencen, caducan. Pero mientras yo firme dentro del periodo que mi firma es válida, no hay problema. ¿Se dan cuenta? Todo eso entra dentro de lo que es firmas digitales. ¿Estamos hasta acá? ¿Sería el dominio? ¿Cómo? ¿Sería el dominio? No, no es un dominio. Hay una entidad que certifica, el mismo certificado que le dio ese sitio, se lo da, en este caso, a los escribanos. ¿Por qué caduca, profe? Certificados autofirmados. ¿Cómo? Certificados autofirmados. ¿Qué pasa? ¿Dónde entrarían? El certificado autofirmado, en realidad, hay una entidad que por una cuestión de automática lo autofirma, pero no existe en este contexto el certificado autofirmado. ¿Seguros en ese sentido de la página? Sí, porque acá va a Utiliza para entrar, hacer pruebas, por general de páginas web y eso. porque ahí va a entrar acá lo que es el hashing, que ahora lo vamos a ver. Ya vamos a ver por qué. Vos me preguntabas por qué se vence el certificado. Sí. Porque la persona física puede dejar de existir en algún momento. ¿Sí? Entonces esa persona física, cada cierto periodo de tiempo, por ejemplo los escribanos cada 2 años, tienen que ir, presentarse ante su colegio, validar su firma. Para ellos se les da un token que es como un pendrive y que tiene una contraseña que solamente el escribano sabe, y cuando el escribano quiere poner su firma, enchufa en la computadora donde está trabajando ese token, pone su contraseña y ahí se estampa su firma digital. ¿Sí? Bien. ¿Quiero que haga hashing? Hash. Sí. Bien. Hash o la función hash no es más ni menos que una función matemática, que lo que hace es a un dato que nosotros le damos a esa función, le ejecuta un algoritmo y nos da como resultado una longitud de caracteres que siempre fija y unilateral. Fija, ¿qué quiere decir? Importa el tamaño de lo que nosotros le tiremos. Siempre va a tener el mismo tamaño la longitud del hash, que puede ser 128 caracteres, de la A a la Z, del 1 al 0, del 1 al 10, perdón, del 1 al 9, el 0 al 9 sería, ¿sí? Siempre va a tener el mismo carácter, 128 o 256 caracteres, depende el tipo de función hash que estamos utilizando. Hay de menos, sí, hay funciones hash como MD5, pero que ya están corruptas y que ya se dejaron de utilizar. ¿Está? Esto van a ver bien en criptografía. ¿Cómo funciona el hash? Lo que hace el hash es, un dato yo se lo doy a esa función. Ese dato puede ser un archivo, ¿sí? Una foto, por ejemplo, o le puedo pasar una cadena de caracteres, un mensaje que diga hola. Esa cadena de caracteres le va a aplicar a la función hash y me va a tirar un número, o inclusive le puedo tirar todo un disco rígido hecho en una imagen, ¿sí? Que son millones de datos, y las 4 caracteres que utilizan hola y en la imagen de un disco rígido, que son cientos de gigas, le va a dar la misma cantidad de caracteres de salida. No los mismos caracteres, cantidad de caracteres. ¿Se dan cuenta? El mínimo cambio que tenga ese dato de entrada, que yo estoy dando, aunque sea una coma, le va a dar un hash totalmente distinto. ¿Sí? Pero totalmente distinto. Entonces ahí nosotros podemos verificar que el dato que nosotros estamos transmitiendo ha sido o no vulnerable. ¿Se dan cuenta? Recién me preguntabas vos con los certificados, los que se autovalidan, y es porque tienen un hashing que les permite autovalidarse gracias a eso, a que el certificado no ha sido modificado por un tercero, a que el certificado no, en ningún momento ha sido ¿cómo se llama? Corrupto, ¿sí? Entonces, mientras el hashing se mantenga válido, el certificado es válido. Y le permite, cada vez que se renueva, tiene un hash nuevo. Entonces, siempre se verifica de los dos lados. ¿Está? Un ejemplo de hash. ¿Cuándo utilizamos hash? Vieron, cuando nosotros creamos nuestra cuenta en Facebook o en cualquier página web, lo que hacemos es poner un correo electrónico, que es con el cual nos vamos a identificar dentro de esa plataforma,
y elegimos una contraseña. Esa contraseña para nosotros debe ser algo fácil que nosotros podemos recordar. El nombre de la mascota, el primer hijo, una fecha de nacimiento, algún dato, ¿sí? En algunos casos, por cuestiones de seguridad, nos pueden permitir que, nos pueden pedir que esa contraseña tenga un carácter en mayúscula, por lo menos un carácter en mayúscula, por lo menos un carácter de minúscula, que tenga números y letras y que tenga caracteres especiales. De todo modo, lo que nosotros elegimos ahí, por lo general, nosotros lo vamos a recordar, supongamos. ¿Está? Bien, eso se llama texto plano. Es la información que ustedes escriben y pueden ver ahí. ¿Se dan cuenta? Esos datos se envían a un servidor en donde está la base de datos y se verifica y se guarda esa información. ¿Está? Pero esa información no se guarda como plano, así como lo pusimos nosotros. Supongamos que nuestra contraseña era Pepito 128. No se guarda el valor Pepito 128 en la base de datos. Lo que hace un sistema que está bien creado es a ese carácter o esa cadena de caracteres que nosotros colocamos, le aplica una función hash, al resultado de esa función la guarda en una base de datos. ¿Por qué? Porque esa cadena de caracteres no se puede volver hacia atrás, es irreversible. Recuerden que una cosa que dice una función hash es que es unilateral, solamente se puede aplicar de un lado al otro, pero no desde el resultado hacia el origen. ¿Ok? Entonces, lo que va a guardar la base de datos es en realidad toda esa cadena de 128 caracteres dentro de la base de datos. Hasta acá todo perfecto, pero ¿cómo hacemos para loguearnos si yo no pongo los 128 caracteres? Yo pongo solamente los caracteres de mi contraseña. Cuando nosotros loguemos y pongamos usuario y contraseña, ¿qué hace el sistema? A ese texto plano que nosotros hemos colocado, le aplica de vuelta la función hash y a ese resultado lo compara con lo que está guardado dentro de la base de datos. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, lo que hace un sistema que está bien hecho es, al hacer el dato, me da un valor parecido a esto, pero de muchos caracteres. Sí, gracias. Oh. Eso, ¿está? Entonces me da algo parecido a esto, pero de 128 caracteres. ¿Sí? Es gigante. Eso es lo que se guarda en la base de datos. Cuando nosotros nos logueamos, o sea, cuando queremos entrar a ese sistema, lo que hace es a ese texto plano le aplica la función hash y compara que lo que acabamos de poner coincide con lo que estaba guardado en la base de datos, o sea, con el hash que está guardado en la base de datos. Obviamente, si yo me equivoco en un carácter, en la contraseña, el hash que va a dar como resultado no va a ser ni parecido. Entonces me va a avisar que hay un dato que está mal. ¿Está? Así funciona. ¿Por qué? Si es vulnerado esa base de datos, el servidor donde está guardada la base de datos, lo único que va a obtener el hacker es un montón de caracteres, pero no la contraseña real. ¿Está? Yo quería llegar a eso. Diga. Si el hacker consigue que sea referencial, supuestamente 128 o 126 caracteres sin sentido, ¿por qué se filtran tantos datos? Al fin y al cabo, ¿la base de datos está mal hecha? No, la base de datos no, el sistema está mal hecho. Por eso lo aclaré. En un sistema que está bien hecho, los datos se tienen que guardar así, no en texto plano. Eso es básico, digamos, para hacer un todo. Sí, bueno, es básico, pero no se hace. No todos los sistemas guardan. ¿Está? O sea, hay información sensible que se debe, el acceso por lo menos se debe guardar así. Solamente la contraseña, que sea DNI, no. Firma digital también ustedes Claro, usan esa. en realidad la contraseña sería lo que te da acceso al sistema. Claro. Por eso Ahora, no si se ustedes ponen cachea. como la contraseña, el DNI, bueno, también lo También. transforman. Depende de lo que ustedes pongan contraseña, pero en realidad No. es la contraseña. Imagínate que vos querés, no sé, vamos a ver un ejemplo que es cuando hackearon el caso de DNI, ¿cómo se llama? ¿RENAPER? El RENAPER. Miren, el RENAPER tiene todos nuestros datos. Ponele que ellos hayan aplicado hash a nuestro apellido, a nuestro nombre, a nuestro DNI. ¿Cómo lo recuperamos? Solamente en el mismo sistema que lo vuelva a... No, porque el hash es unilateral. Ah, no, eso del sistema. Se considera perdido. No, es un dato que es inservible.
Por eso solamente se hace la contraseña que la conoce una sola persona, supuestamente. ¿Tá? Si vos hashás toda la información, no hay manera de volverla desde acá hacia acá. Para eso deberías encriptarlo. Esa es otra diferencia entre... El cambio de contraseña entonces sería borrar todo eso y volver. Exactamente, hacer una contraseña nueva. ¿Sí? Lo que se debería hacer con esos datos no es hashearlos, sino encriptarlos. ¿Sí? Que con una clave vos puedas desencriptar esa información. Eso sería lo correcto. ¿Algo más? Sí, por favor. No, no te... Bueno, igual nos queda poco. La última de las pilares fundamentales que hablamos de la tregada CIA es justamente la disponibilidad. Y cuando nosotros conversamos, ¿qué habíamos dicho que podía afectar la disponibilidad? Un ataque de DOS. Lo hablamos mucho, lo pusimos mucho como ejemplo. Entonces, la disponibilidad se refiere a que los datos siempre estén cuando el usuario, el servicio o el recurso o el que sea, lo necesite. Entonces tiene que estar siempre disponible. Ahora, ¿qué medidas tenemos que tener en cuenta nosotros para asegurarnos esa disponibilidad? En cuanto a la infraestructura, una de las medidas es redundancia y respaldo. Es decir, si hablamos de infraestructura, ¿de qué hablo? De infraestructura de hardware, supónganse. ¿Sí? Entonces hablo de servidores. ¿Sí? Si hablo de sistemas, estoy hablando de tener copias de seguridad, también que ya lo vimos en la integridad. Entonces, la redundancia lo que me permite a mí es, si tengo algún fallo en algún servidor, lo pongamos de ejemplo específicamente, yo tengo el respaldo como un clon de ese servidor que lo puedo poner en funcionamiento y de esa manera garantizar que siempre voy a estar brindando el servicio que ese usuario, ese recurso o ese sistema requiere. Otra de las medidas es mantener el mantenimiento, digamos, y la actualización. Nosotros vimos y hablamos mucho de lo importante que son las actualizaciones, tanto de hardware, pero también de software, porque lo que hace eso es que de alguna manera cualquier vulnerabilidad pueda, cualquier fallo del sistema pueda ser parcheada, es decir, pueda ser reparada y así eliminar cualquier peligro, digamos, de que esa vulnerabilidad pueda ser aprovechada por alguna amenaza. Y después un monitoreo de la red, ¿sí? Que lo que se hace en este caso es monitorear constantemente la red y verificar si hay algún tipo de cambio. Por ejemplo, en el ancho de banda, si hay algún tipo de cambio en la velocidad de la red. Entonces, si yo veo que dentro de la red suelo tener, supónganse, 100 peticiones diarias y de repente tengo, qué sé yo, 5.000 peticiones diarias, entonces eso me tiene que alertar porque puedo estar ante ¿qué? A un ataque, ¿sí? A un ataque de DDoS. Entonces, es por eso que se monitorea constantemente el flujo de la red en cuanto a la velocidad, al ancho de banda, para detectar justamente alguna anomalía. Y en cuanto a la planificación y procedimientos, planes de continuidad de negocios y recuperación de desastres. La recuperación de desastres está contenida dentro de los planes de continuidad de negocio. La recuperación de desastres se refiere específicamente a la infraestructura TI, ¿sí? Tecnología de la información y la comunicación, que incluye ¿qué? ¿Qué incluye la infraestructura TI? Como la conocemos. Hardware, software, redes
sistemas y seguridad. Son 5 elementos que incluye esa infraestructura técnica. Entonces, dentro de los planes de continuidad de negocios está contemplado esta parte, y a lo que apuntan es a tener siempre planificado si sucede algún tipo de evento que pueda cortar, digamos, el servicio, tengan un plan de recuperación para que el servicio siempre esté disponible. Entonces, controlan tanto la parte administrativa como toda la parte de la infraestructura técnica. Bien. Esta es otra de las medidas que se puede tomar, que se toma en realidad para evitar justamente que un solo servidor se sature y deje de prestar servicio, que se llama balanceo de carga, que lo que hace es, ante los picos de demanda, lo que hace es distribuir las peticiones en varios servidores para que no solo se sature un solo servidor, sino de esta manera como que distribuye el flujo de datos, el flujo de peticiones, para que todos tengan respuesta y no se caiga ninguno de los servidores. Bien, y acá tienen como básicamente un resumen de lo que es esta matriz de la triadosía. El pilar, estos son los 3 pilares, el pilar de la confidencialidad, la propiedad es acceso limitado. Cuando hablamos de acceso limitado, ¿a qué nos referimos? Claro, está limitado, digamos, solo a las personas que tienen el acceso a ese servicio. ¿Cuál es el objetivo? Prevenir divulgación a entidades sin autorización, es decir, que puedan acceder y puedan divulgar esa información, y a través de qué herramientas, del cifrado, del control de acceso, de VPN, enmascaramiento. La integridad, la idea es que exactitud, ¿sí? Que no se modifique el dato, y totalidad, que no se borre, que no se modifique parcialmente. El objetivo es justamente ese, detectar o prevenir modificaciones o digamos alguna creación no autorizada, y se lo hace a través de firmas digitales, hashing, registro de auditoría, sistema de detección de intrusos. Y la disponibilidad se refiere a acceder a tiempo al servicio, que siempre esté disponible, asegurar que ese servicio esté funcionando cuando la entidad autorizada para eso lo requiera, y estas son las medidas: redundancia, balanceo, monitoreo, planes de continuidad y recuperación. Bien, y como conclusión es esto, ¿sí? Que justamente lo que les decía yo al inicio, no se prioriza ninguno de los pilares fundamentales sobre otro. Todos los 3 aspectos deben abordarse de la misma manera, digamos, para que eso sea efectivo y para poder garantizar que la protección sea total. Bien, nosotros nos había quedado pendiente algo de la clase anterior, que nos fuimos a la charla. Vamos a tratar de hacerlo, digamos, lo más rápido posible. Bueno, no rápido, porque en realidad no era tampoco tan largo. Sacar sobre todo algunas dudas sobre la diferencia que hay entre... ¿Está bien, Alex? Un virus, un gusano y un troyano. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos 3 y cuál es la coincidencia, digamos? La coincidencia es que los 3 son todos maliciosos. La coincidencia es que los 3 son malos. O software malicioso en la versión castellana. Y no me piden. Sí, yo creo
lo tengo que sacar de la billetera de la cartuchera. Bien, ¿y cuál será la diferencia entre un virus, un gusano y un troyano? Los tres son malware, los tres son software malicioso. Es que para infectar al sistema el virus tiene que ser ejecutado. Bien, esa es una diferencia. Que el virus, digamos, necesita ser ejecutado. Viene adherido, generalmente, viene adherido a otro archivo. Entonces, supóngase en un ejecutable. ¿Qué sé yo? Habilitación.exe. Entonces, yo cuando ejecuto ese archivo, el virus que venía adherido a ese archivo se ejecuta. Digamos, no se ejecuta solo, necesita, digamos, que alguien lo ejecute, y una vez que se ejecuta, infecta, se propaga, digamos, y lo que hace es infectar, ¿sí? Ni más ni menos como un virus, contagia archivos, ¿sí? Ahora, el virus hace lo mismo que el gusano. ¿Alguien sabe cuál es la característica del gusano? El gusano funciona como un spyware, puede ser, spyware, no sé qué sería, que roba información y espía, pero no afecta. No, en realidad, tanto los virus como los gusanos como los troyanos pueden tener distintas finalidades, entre las cuales está robar información. Ahora, nos referimos a la forma en que se ejecuta o se propaga. ¿Cuál sería la diferencia? El virus necesita sí o sí que alguien lo ejecute una sola vez y después lo que hace es contagiarse. Se propaga y contagia archivos, pero necesita que alguien lo ejecute. La diferencia entre el gusano y el virus es que el gusano, una vez accedido al sistema, lo infecta directamente. O sea, digamos, no necesita que nadie lo ejecute. Una vez que ingresa, lo que hace es propagarse, ¿sí? A través de sistemas y a través de las redes. Y ahí radicaría, digamos, la... ay, ¿cómo era? No es igual, no es al revés. Estaba haciendo el numeral ya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gusano lo que hace es, justamente, no necesita que entrar de la mano de ningún archivo ni adherido a un archivo. Se infecta automáticamente. ¿Y qué es lo que infecta? Sistemas, porque se propaga a través de todo el sistema, de todas las computadoras y a través de las redes. Profe. Hay un ejemplo de un ataque que nosotros lo íbamos a ver, pero no lo teníamos viendo, ya vamos a ver cuándo lo vamos a ver, que fue de este tipo de malware. Sí. ¿Y cómo ingresa el gusano? Porque alguien lo ejecuta, digamos, también, ¿o no? No, el gusano está y busca, digamos, alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, hay un caso muy conocido. ¿Se acuerdan cuando nosotros nos afectaba lo que llamamos el virus del acceso directo? Que en realidad nosotros lo llamamos virus del acceso directo. Nosotros lo único que necesitábamos hacer para que la computadora se infecte era insertar el pendrive. No necesitábamos nada, digamos. Estaba ahí, insertábamos el pendrive, inmediatamente convertía todo en acceso directo y se borraban los archivos. O sea, o los borraba o los ocultaba, que después había forma de sacarlo y recuperarlo. Con un CMD lo ocultamos. Con un CMD lo ocultamos. Bien. Entonces, no necesitaba que lo ejecute. Yo con el solo hecho de insertar el pendrive ya era suficiente. Lo mismo pasa cuando están los sistemas en las redes. Detecta alguna vulnerabilidad e ingresa. No necesita absolutamente ningún tipo de... ¿cómo se llama? Bueno, ningún tipo de... desencadenamiento. De tutor. De tutor. Bueno. Bien. ¿Y el troyano? ¿Cuál sería la diferencia entre el virus, el gusano y el troyano? ¿Cómo? Ya no se oculta dentro del programa.
Claro, el troyano se oculta dentro de un... En realidad aparece como un software legítimo, pero ¿se ejecuta solo o no? ¿Infecta o no? Sí, como un temporizador, está el pero eso una vez que ya ingresó. Puede, digamos, un troyano en general puede ejecutar distintos tipos de ataques, entre los cuales puede ser el que dijo el compañero. Pero puede robar datos, puede destruir información, puede habilitar puertos, puede habilitar, digamos, para que alguien acceda a accesos remotos. También. O sea, en realidad no hay gusanos dentro del troyano, pero a veces uno dice virus, troyano, gusano, lo que lo va, digamos, diferenciar es la forma en que se propaga o en que se ejecuta, pero a veces un gusano puede hacer lo mismo que un troyano. Entonces el gusano también puede destruir información, robar información, espiar, lo mismo que el virus. Digamos, ¿y para qué los diferenciamos y no decimos todo del mismo cosa? No, bueno, pero es justamente para que ustedes sepan cuál es la diferencia básica. La diferencia es que el troyano se disfraza de un software legítimo y necesita sí o sí que alguien lo ejecute. Lo ejecute. Por ejemplo, supónganse, yo descargo juegos gratis.es. ¿Sí? Entonces, entro así de una y lo ejecuto. Bueno, ahí venía un troyano. ¿Qué hizo el troyano? Para lo que sea, porque puede, como les decía recién, robar información. Puede traer dentro de él algo que borre, digamos, la información, algo que le permita a un atacante externo obtener acceso remoto, entre otras cosas. Se ejecuta, pero la diferencia es que con el virus y el gusano es que no contagia, no se replica. Se ejecuta una sola vez, instala lo que tiene que instalar y a partir de eso hace el daño. Piénsenlo así, chicos. Un virus es como un virus biológico, necesita un huésped. Necesita contagiar a alguien. Es un archivo que puede contagiar a otros archivos con su mismo programa. O sea, un archivo de sistema que está contagiado tiene un tamaño mayor al habitual, porque está infectado. ¿Sí? El gusano no tiene que contagiar a nadie. De por sí el gusano hace daño y se replica moviéndose dentro de la estructura, de la infraestructura. ¿Ya? No necesita un huésped. ¿Ah? Y el troyano es generalmente un huésped para un virus. Bien. ¿Más claro o más oscuro? Le echamos agua. Bueno. La idea ahora, chicos, es que se aboquen a la resolución del trabajo práctico que vence mañana. Por eso, bueno, nos hicimos venir media hora antes. El que pudo ver algo sobre las consignas, bien, y el que no, nos vamos a agrupar. El grupo se va a mantener a partir de ahora para los próximos trabajos prácticos. No tiene que ser el mismo que con el que hicieron la actividad grupal. De esa actividad grupal, generalmente, la diferencia entre trabajo práctico y actividad es que la actividad es la que nosotros diseñamos para que ustedes realicen en la clase, durante la clase. A veces pasa que por el corto tiempo que tenemos, ustedes no tienen tiempo, entonces nosotros dejamos que la terminen en la casa y después la suban, pero la idea es que esa actividad se empiece y se termine en la clase. El trabajo práctico sí tiene, digamos, un tiempo para que ustedes lo entreguen, que en este caso fue una semana. La idea es que lo comiencen a hacer acá. En el caso de que no terminen, se tienen que juntar a la medida de lo que puedan para poder terminarlo y poder subirlo hasta mañana.
Mañana igualmente vamos a seguir con este tema, vamos a dar la última parte de datos que nos falta antes del parcial y vamos a seguir con el trabajo práctico. La idea es que el grupo de ahora quede conformado para los próximos trabajos prácticos. ¿Sí? Profe, ¿qué formato se entrega el trabajo práctico? Digital. PDF. O sea, lo pasan en Word y lo guardan en PDF. Sí, sí. Súbanlo en PDF, así nosotros lo podemos ver directamente en el aula. No tenemos que descargar y eso. Pasa que si ustedes lo suben a Word, nosotros sí o sí para poder corregirlo lo tenemos que descargar. En cambio, si lo suben en PDF, lo vemos ahí directamente dentro del aula, de la tarea.